Buenas tardes, hermanos, soy el hermano Rodrigo de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Quería primeramente agradecer la oportunidad de poder compartir palabra del Señor, y también aprovecho la oportunidad para saludar a todos los hermanos de la congregación y a todos aquellos que se han alcanzado por este video y que tengan un bendecido día. La palabra que quería compartir se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo del 10 hasta el versículo 23. Así que voy a dar inicio a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y su palabra dice así. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. La palabra parece dura, pero también nos deja una enseñanza muy importante, ¿no? En este caso, Saúl fue levantado por rey sobre Israel por pedido del pueblo, porque cuando Samuel había envejecido, el pueblo pidió a un rey que los gobierne. Samuel se sintió dolido porque él sabía, era un gran profeta del Señor, y él sabía que la guía tiene que ser del cielo, no de Jehová, no de las personas, ni de un rey, ni nada por el estilo. La sabiduría sobre todas las decisiones la tiene el Señor. Así que el Señor le dijo a Samuel, porque él oraba por lo que estaba pidiendo el pueblo, ¿no? Y el Señor le dijo que escuche al pueblo y que haga lo que le pidan, porque no lo estaban desechando a Samuel, sino que lo estaban desechando a Dios. Ese es el principio de los errores, ¿no? Cuando nos dejamos guiar por nuestra propia prudencia y dejamos de oír la voz del Señor y tomamos nuestras propias decisiones, de seguro en algún momento vamos a fallar, porque el plan que Dios tiene en nuestras vidas se va a cumplir, y nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Él. Así que, dice su palabra que en el versículo 11, que Jehová le decía a Samuel: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque él se ha vuelto en pos de mí. Y qué triste, ¿no? Porque, cuando todo aquel que es cristiano o que fue cristiano alguna vez, sabe que la obra es del Señor, ¿no? Y nosotros disponemos nuestro corazón para estar en la obra del Señor, para ser un instrumento de su gloria,
Porque, bueno, el que se humilla, el que busca el rostro del Señor, seguramente el Señor en algún momento nos va a usar en su obra con algún ministerio. Y bueno, si tenemos ese privilegio de servirle al Señor, de que por su misericordia Él nos haya elegido, Él nos haya escogido, lo más sabio es ponernos nosotros en las manos del Señor, ¿no? Y que Él nos guarde de no caer, como dice su palabra, porque no queremos que le pase como a Saúl, ¿no? Que Dios le habló, Dios lo usó de hecho dice que ganó batallas, pero el Señor le había encargado en esta misión que destruya a todo Amalek, a todos, desde el rey hasta los animales. Pero dice que Saúl se dejó guiar por lo que el pueblo quiso hacer. Dice que dejó al rey vivo y dejó a los animales más gordos para hacer sacrificios a Jehová. Pero no es lo que Jehová le pidió. Por eso tenemos que ser muy sabios y estar atentos, porque sabemos también que el enemigo, que el diablo, anda como el león rugiente. Y él va a hacer todo lo posible, va a usar todas las estrategias posibles para truncar la obra del Señor, ¿no? Y él va a venir con engaños, va a venir con mentiras, va a venir con discrepancias, con peleas dentro de la congregación, porque en la iglesia también puede pasar entre los hermanos, puede pasar en cualquier situación, puede pasar realmente, donde el diablo, en los matrimonios también, que pueda traer discrepancias, que pueda traer celos, pueda traer envidia. Todo esto puede pasar tanto en la congregación, puede pasar en la vida, puede pasar en un matrimonio, en la familia. Por eso tenemos que ser sabios y dejar que el Señor nos guarde y que no nos permita tropezar, aunque a veces el Señor permite, como permitió que Israel tenga un pueblo, que tenga un rey, perdón, y que se dejen guiar por un rey y no realmente por la administración del Espíritu Santo o lo que Dios le hablaba en ese momento, porque así les hablaba Dios mediante los profetas. Por eso tenemos que tener sabiduría, que el Señor nos guarde de no caer, que no nos pase como le pasó a Saúl, porque yo creo que a todo cristiano, aquel que conoció en algún momento al Señor, sabe lo horrible que es caer de la gracia de Dios. Por eso es importante que es ser guiados, ser ministrados por el Señor. Dice que el Señor le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Y eso es muy triste. Qué triste que el Señor nos diga un día que le pesa habernos dado un ministerio, que le pesa habernos dado un don, que le pesa habernos elegido, que le pesa habernos escogido, porque somos desobedientes, porque a veces creemos que nuestras decisiones son las mejores y por ahí una mala decisión puede hacer tropezar a otra persona. Por eso tenemos que siempre guardarnos en sus manos, y si tropezamos, le podamos decir al Señor que nos dé fortaleza para levantarnos. Y si caemos, y si caemos tanto en tentación, si caemos en errores, que el Señor por misericordia nos da la oportunidad de que podamos arrepentirnos, que podamos humillarnos ante su presencia, y Él nos va a perdonar. Pero que podamos tener esa humildad de reconocer cuando nos equivocamos. Dice que cuando Samuel fue y se encontró después de la batalla con Saúl, dice que escuchó el bramido de las ovejas el balido de las ovejas y el bramido de las vacas, y ahí se dio cuenta de que no había destruido, que no había cumplido la palabra de Jehová. Por eso el Señor le había dicho la noche anterior a Samuel que le pesa haberlo puesto por rey, por desobediente. Y dice que Saúl le respondió que
esas ovejas y esas vacas las habían traído desde de Amalek, que el pueblo perdonó. Yo creo que cuando dice el pueblo, yo no sé si él realmente se había dado cuenta de que había fallado y es como que quería culpar al pueblo y como Poncio Pilato, él lavarse las manos de lo que estaba sucediendo, pero dice, lo demás lo destruimos, y ahí él mismo está reconociendo de que no destruyó todo como dijo el Señor, ¿no? Dice que dejó solamente al rey y a lo mejor del ganado para hacerle sacrificio a Dios, pero no es lo que Dios había pedido, no es lo que le había encargado en esa misión. No sé a quién quiso engañar realmente, ¿no? O convencer quizá, primeramente a un siervo, a un profeta del Señor, donde ya le había revelado que no iba a ser más el rey, que lo había desechado, o a Dios, no sé a quién quiso engañar Saúl diciendo que el pueblo perdonó lo mejor y que a lo demás lo había destruido. Él directamente no había cumplido la palabra del Señor, y cuando el Señor nos manda algo, las cosas no son a medias, tenemos que cumplir, tenemos que dejar que el Señor actúe y tenemos que creer que tenemos su respaldo, ¿no? Y le dijo Samuel lo que le había dicho Jehová en esa noche anterior, y le dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe delante de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y ciertamente, ¿no? Dios conoce nuestro corazón, conoce todo de nosotros, por eso dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Y bueno, eso pasa muchas veces, ¿no? De hecho, muchas veces también me ha pasado a mí que nos sentimos menos porque creemos que no somos capaces de predicar la palabra, que por ahí cometemos el error de compararnos con algún otro siervo del Señor. Y el Señor tiene un propósito con cada vida, no es parecido, ni igual, ni copiado de nadie. Nos podemos sentir menos como se sintió en aquel momento Saúl, que no era capaz, pero el Señor, cuando Él te levanta, cuando el Señor te unge, realmente ahí podemos sentir que tenemos el respaldo del Señor. Pero que el Señor nos levante, que el Señor nos unja, no significa que ya tenemos el cielo ganado, porque la obra después sigue y nosotros tenemos que ser guiados por el Señor. En este caso, a Saúl lo levantó por rey y le dio esta misión donde es probado, y en muchas misiones nosotros somos probados por el Señor, y para ver cómo reaccionamos, para ver si realmente cumplimos a lo que Él nos pide y sentimos su respaldo, o cumplimos a medias, como hizo en este caso Saúl, o quizá podemos sentirnos fuertes, pero en alguna misión sentimos que no podemos avanzar, y simplemente es porque no le creemos al Señor. Si el Señor nos manda una misión y tenemos esa certeza, nosotros tenemos que ir hacia adelante, tenemos que buscar cumplir lo que Dios nos pide. Por más que no creamos que eso puede pasar, nosotros tenemos que declarar que la batalla ya es ganada por el Señor. Tenemos que creerle a Él, porque nada va a ocurrir por nuestras propias fuerzas. Todo va a ser por su respaldo, por su poder, y por más que el enemigo se levante, nosotros tenemos que estar seguros, tenemos que estar seguros de su cobertura, tenemos que tener fe en el Señor, porque Él es más que vencedor, Él ya venció. Nosotros somos solamente instrumentos en sus manos, y tenemos que dejar que Él se glorifique. Y todo lo que suceda es para la gloria del Señor, ¿no? Todo milagro, toda situación que parezca imposible y que el Señor la pueda revertir, tenemos que darle la gloria y tenemos que contar ese testimonio, porque los testimonios son poderosos. Y dice que en el versículo 20 dice, Saúl le respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz a Jehová
y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Ahí vemos como Saúl como que se quiere cubrir, como que él obedeció al Señor. Él seguía en su necedad, o quizá en querer encubrir su error. Él seguía diciendo que antes bien él había obedecido la voz de Jehová, pero a medias, y así no sirve. No podemos andar a medias. Realmente tenemos que andar como el Señor nos pide, y tenemos que hacer lo que el Señor nos pide, porque Él dice que había obedecido la voz de Jehová, pero a la vez está diciendo que trajo al rey vivo, y el Señor no le pidió que traiga al rey vivo. Y en el versículo 21 dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Quizá también en su propia prudencia él quiso agradar a Jehová, digamos por la unción que él le había dado, por declararlo rey de Israel, pero eso no agradó al Señor. No agradó en realidad que no le haya obedecido a su palabra. Por eso Samuel le dijo que Samuel era un sabio. Le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Él es dueño de todo. El mundo es su creación. Por eso nosotros no podemos comprar al Señor con plata, con ofrendas, ni con nada. Quizá puede llegar a ser agradable, pero no es lo que el Señor quiere de nosotros. Él quiere nuestro corazón, quiere que seamos obedientes, quiere que llevemos palabras de aliento. Y por eso Samuel le dice que Jehová no se iba a complacer en eso, sino obedecer, dice, es mejor que los sacrificios, y prestar atención a la grosura de los carneros. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes, tenemos que buscar esa revelación del Señor, tenemos que orar mucho, tenemos que leer su palabra para aprenderla, que sé que tanto nos cuesta. Muchas veces nos tiramos abajo porque nos cuesta, y ese es mi caso también. Me cuesta muchas veces entender la palabra del Señor, pero cuando el Señor quiere darte un mensaje, Él va a ser claro, como fue acá. Pero en este caso Saúl, él decidió por su propia prudencia, y dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esa es la parte más triste. No debemos caer de la gracia del Señor, porque todo lo que estemos haciendo, que lo podamos hacer para su gloria, que podamos estar poniendo nuestro granito de arena para que la obra del Señor siga adelante. Si bien la obra del Señor es de Él y Él tiene todo control, Él conoce el corazón, Él conoce las intenciones del corazón y las intenciones por cuál hacemos las cosas. Por eso lo importante es darle toda la gloria al Señor, disponer su corazón, porque Él conoce los corazones, y no caer de su gracia, porque eso es lo más triste que nos puede pasar. Para los que conocemos a Dios, sabemos que el regalo más lindo que vamos a tener es el de la vida eterna. Pero para eso debemos ser obedientes, no debemos ser como Saúl. Y sí, es cierto que somos humanos, somos personas, que nos podemos equivocar, de hecho nos equivocamos, pero que podamos tener esa sabiduría de pedirle al Señor que primeramente que nos guarde, de no caer de su gracia, de que nos enseñe, de que Él tenga misericordia de nuestra vida, porque la verdad que Él es un Dios bueno. Él tiene misericordia con todos aquellos que le buscan, y que podamos reconocer los errores, que podamos estar en unidad, que podamos ser instrumentos útiles en la mano del Señor para que su obra pueda crecer, y también que podamos estar atentos también a
a las trampas que el enemigo nos va a tender, porque eso va a pasar. Que podamos aprender, que el Señor nos guarde, que podamos seguir guiados por el Señor. Por eso yo agradezco esta oportunidad que Dios me dio de compartir esta palabra, que de hecho también sentí que era para mí, porque muchas veces he sentido que el Señor me ha hablado, y si bien no es que tengo dudas, a veces me debilito, a veces como que alguna puerta queda abierta y el enemigo entra, trae cansancio, a veces puede ser que traiga dudas, puede ser que nos desenfoque. Por eso tenemos que estar atentos y escuchar la voz del Señor, lo que Él nos quiere decir. ¿Sabe qué, hermano? Lo que Dios tiene preparado, lo que Dios nos manda, ya está hecho. Solamente nosotros somos los que fallamos. Si es que no acontece o no acontece en el tiempo que el Señor quiere, es porque nosotros somos de tropiezo. Por eso tenemos que dejar nuestra prudencia de lado, tenemos que dejar que el Señor tome el control en nuestras vidas, que Él tome el control en nuestro caminar, en nuestro día. Nosotros tenemos que orar y pedirle y dejar que el Señor actúe, porque muchas veces le pedimos y no dejamos que Él actúe. El Señor es sabio, el Señor es poderoso, el Señor va a cumplir todas sus promesas. Por eso, esta palabra me enseñó, espero que, por más que sea sencilla, que pueda enseñarle también a cada uno del que escuche esta palabra. Y quería saludarlo con la paz del Señor, y que tengan un bendecido día. Y hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.